Bueno, muy buenas tardes. Vemos que ya se están conectando nuestros colegas. Les damos de parte de la Escuela de Capacitación Judicial una cordial bienvenida, darle las gracias por seguir de manera ininterrumpida este ciclo 2022. Vamos a esperar un momentito que se sigan uniendo, ¿verdad? Nuestros participantes. Por acá también ya tenemos a nuestro ponente y también ya tenemos a nuestra concejal, quien pues va a dar previo a la actividad un saludo hacia ustedes. Vamos a dar unos minutos, 2 minutitos más en lo que se nos une. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes nuevamente ya de manera oficial. Bienvenidos a nuestro tercer webinario, Derecho de los Tratados en Materia Ambiental. Reciban un cordial saludo de la Escuela de Capacitación Judicial y para iniciar pues nuestra actividad a la cual pues ustedes se han enlazado por nuestra plataforma, vamos a darle la palabra a nuestra consejera y coordinadora de la Comisión de Capacitaciones, Máster Verónica González Penado, quien les va a brindar un saludo. Muchísimas gracias, tengan muy buenas tardes. Maestra coordinadora de la Escuela de Capacitación Judicial del área de ambiental, licenciada Carla Romero. Buenas tardes a nuestro ponente invitado y a cada uno de ustedes que nos acompaña en esta tarde, a los jueces, magistrados, colaboradores judiciales, secretarios de tribunales, jefaturas de las alcaldías municipales, capacitadores de nuestra escuela, personal del Ministerio Público, abogados en el libre ejercicio de la profesión y a nuestra comunidad jurídica, bienvenidos. En esta tarde vamos a continuar con el ciclo de webinarios que hemos venido desarrollando. Este es nuestro tercer webinario que se denomina Derecho de los Tratados en Materia Ambiental. En los meses de febrero y marzo se estuvieron desarrollando temas novedosos como principios del derecho internacional y del derecho internacional ambiental y los fundamentos de derecho internacional con énfasis en derecho internacional ambiental. Con este cumplimos el tercer webinario y estos no serían posibles sin la gran ayuda que tenemos de la Secretaría de Asuntos Ambientales, CAFTA, que está comprometido con la Escuela de Capacitación Judicial para que podamos nosotros dar un crecimiento de calidad en cuanto al conocimiento en materia de derecho ambiental. Ahora les invito a que sigan participando, nos quedan 7 webinarios. Y recuerden que cada proceso formativo es más enriquecedor dependiendo de la participación que tengan cada uno de ustedes. Asimismo, les invitamos a que sigan pendientes de la programación trimestral que se sube en la página web del CNJ. Este webinario que se llevará a cabo dentro de unos minutos quedará posteriormente alojado en YouTube. Ahí pueden seguirnos también en nuestro usuario que es Videoteca CNJ. En esta semana, a finales de esta semana, ya estará alojado. Muchas gracias por continuar en este proceso formativo, ya que miren, que comiencen alguien la carrera no cuesta, pero que la termine cuesta muchísimo más. Ahorita ya vamos por el tercero, esperamos que con la misma asistencia podamos concluir estos 10 webinarios. Así que muchísimas gracias al maestro Marco Tulio Pacheco Porras, que esta tarde estará colaborando con nosotros. Es un honor tenerlo aquí en este webinario. Me le da un saludo cordial al doctor Mancía, que lamentablemente nunca coincidimos. Y con esto les cierro este día mi intervención y le cedo la palabra a nuestra coordinadora. Muchas gracias, Máster González. Y a continuación vamos a desarrollar pues esta conferencia en línea, no sin antes comentarles que el objetivo general que se ha trazado pues nuestro ponente, ¿verdad? Quien ya nos acompañó y desarrolló, como ustedes recordarán, el segundo webinario, ¿verdad? El objetivo que se traza nuestro ponente Pacheco Porras es que ustedes puedan conocer o retroalimentar, ¿verdad?, sobre la regulación internacional y las particularidades de los tratados en esta materia especializada de derecho ambiental. Así que sin mayor preámbulo,
Maestro tiene la palabra y recordarles que deben de registrar su asistencia no en el chat, sino en el formulario que pasa nuestro compañero, el ingeniero Morales, y que posteriormente, al terminar la actividad desarrollada por Marco Tulio, tendrán un espacio para las preguntas, respuestas, y él pueda ir retroalimentando y también escuchando sus aportes. Gracias, maestra, y gracias a la doctora también por la presentación. El instrumento con énfasis en los tratados internacionales, fundamentalmente enfocado al área ambiental o derecho internacional ambiental. Para comenzar, es importante definir qué podemos entender o cómo se interpreta el concepto de instrumento internacional. Y vale la pena acotar que este término no está definido en el ámbito internacional. Vemos que de forma genérica denota una categoría amplia que incluye acuerdos internacionales, tanto vinculantes, así como documentos de carácter internacional que no son vinculantes, del llamado derecho blando o soft law. Este concepto, que tiene un carácter genérico, no significa que sea un término ilimitado. De hecho, en la práctica observamos que un instrumento internacional refiere a documentos o puede referir a documentos producidos en instancias internacionales que se relacionan con el derecho internacional. Esto dicho en un concepto o con una visión general. Dentro de este contexto, vemos que hay diferentes fuentes de instrumentos internacionales. A grandes rasgos podemos distinguir 4 fuentes principales. Aquellos documentos que emanan de una conferencia multilateral de estados. Recordemos que el estado es el sujeto de derecho internacional por excelencia. Dentro de este ámbito, vemos que este tipo de conferencias usualmente concluyen con uno o más instrumentos internacionales, por ejemplo, una declaración. Y para esta primera categoría, el acento lógicamente está en la figura del Estado. Adicionalmente, tenemos instrumentos internacionales que emanan de parte de organismos intergubernamentales, incluidos sus órganos. Estos organismos, vemos que en general su trabajo se plasma en instrumentos internacionales como resoluciones, dictámenes o informes, y el acento en esta segunda fuente, pues lógicamente está en los organismos internacionales o sus órganos y dependencias. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, que puede tener órganos específicos que aborden temas muy puntuales. Tenemos organismos de expertos independientes. Hoy, más que nunca, existen mecanismos internacionales que no están compuestos por estados y que no necesariamente gozan de personalidad jurídica internacional. Sin embargo, estos organismos cada vez juegan un rol más importante en la implementación y cumplimiento del derecho internacional. Por ejemplo, dentro del marco de Naciones Unidas y en el contexto del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, existen numerosos paneles de expertos o grupos de expertos que funcionan ad hoc para determinados temas. Y por último, tenemos los instrumentos internacionales que pueden llegar a emanar por parte de organismos no gubernamentales que tienen carácter internacional. Por ejemplo, la Asociación de Derecho Internacional, que elabora instrumentos sobre temas específicos del derecho internacional. Y más adelante vamos a ver algunos de estos instrumentos, como las directrices de Bali, por ejemplo. Es importante hacer una distinción a grandes rasgos entre un acuerdo vinculante y el derecho blando o soft law. Vemos que particularmente o durante las últimas 4 décadas ha surgido en la doctrina académica la categoría de derecho blando como una herramienta analítica para explicar el proceso de formación de derecho internacional. Desde 1945 a la fecha se ha producido un importante proceso de codificación, no solo de la costumbre internacional, sino del derecho internacional, que ha terminado o nos ha llevado a lo que podemos llamar el derecho internacional contemporáneo o moderno. Este fenómeno ha sido examinado en particular en el contexto del derecho internacional ambiental,
como una nueva rama del derecho internacional público conformada a partir de sus elementos centrales desde la celebración en Estocolmo de 1972 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Particularmente para el tema ambiental, la codificación comienza a partir de esta conferencia en el año 72 y vamos a ver cómo ha evolucionado durante las últimas 4 o ya 5 décadas. Pero todo esto aparejado a la existencia de un debate doctrinal sobre el rol que juega el soft law o derecho blando y sobre el cual podemos mencionar algunas preguntas que van de la mano. ¿Verdaderamente existe el derecho blando? Y si existe, ¿cuál es su valor jurídico? En términos generales, podemos concluir que el derecho internacional público otorga cierta significancia jurídica a los instrumentos a partir de su forma. Un tratado, por ejemplo, frente a un instrumento no vinculante. Desde esta perspectiva, por una parte, se encuentran los tratados internacionales, que es la fuente de obligaciones por excelencia en derecho internacional público, y que tradicionalmente establecen las obligaciones internacionales o normas vinculantes, y por la otra, los instrumentos no vinculantes, que no establecen obligaciones y que llamamos derecho blando. Pese a esta distinción entre acuerdos vinculantes y no vinculantes, esto no significa que solo los tratados sean relevantes para la operación del derecho internacional público. Y vamos a ver en las siguientes diapositivas cuál es el rol en específico que tiene los instrumentos internacionales o no vinculantes o el derecho blando. La característica principal de un instrumento internacional no vinculante, como bien, que si bien se presenta como lógica, es que en sí mismo no establece obligaciones internacionales propiamente dichas. Sin embargo, esto no significa que carezca de relevancia jurídica en el orden normativo internacional. Por ejemplo, una resolución que adopta una declaración internacional es un instrumento no vinculante, pero los principios contenidos en esa declaración pueden jugar un rol importante o incluso decisivo en la práctica de los estados. Y esto lo vamos viendo cada vez más con el fenómeno de ecologización de las cortes a nivel internacional e incluso tribunales arbitrales, donde se están tomando en cuenta cada vez más o con mayor frecuencia los principios contenidos en declaraciones, en principio no vinculantes. Por ejemplo, el principio 21 de la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano, del que hablamos el mes pasado, que hace referencia a la obligación de no perjudicar el medio ambiente de otros estados o de zonas situadas fuera de jurisdicción nacional, ha influido de manera tal que la conducta de los estados ha sido considerado por la Corte Internacional de Justicia, que ha reconocido que la obligación expresada en este principio es parte del cuerpo normativo del derecho internacional ambiental. Con todo esto podemos concluir que el derecho blando no es solo un nuevo nombre para el proceso de elaboración de la costumbre internacional. Pero en términos generales o de forma más concreta más bien, ¿cuál es la función del derecho blando? Vemos que los instrumentos no vinculantes pueden tener diferentes o cumplen diversas funciones y su elaboración ha permitido fortalecer la operación del derecho internacional. Y esto ya ha sido identificado tanto por la Corte Internacional de Justicia como por diversos tratadistas, el derecho blando contribuye al desarrollo de la normativa internacional en lo que se conoce como un enfoque progresivo o incremental. ¿Qué significa esto? Según este enfoque, un instrumento no vinculante que establece principios básicos normalmente es seguido por un tratado que establece obligaciones específicas para materializar esos principios. De modo que los instrumentos internacionales no vinculantes sirven para generar consensos o sirven como pie de base para eventualmente llegar a establecer obligaciones concretas. En otras situaciones, el derecho blando ayuda a identificar estándares relativos al comportamiento de los estados, como por ejemplo, obligaciones referentes a la cooperación entre estados respecto a recursos naturales compartidos,
estándares del derecho blando que permiten identificar deberes de diligencia debida o daño transfronterizo, por mencionar algunos ejemplos. Desde esta óptica, el derecho blando o soft law surge como una categoría analítica que visualiza el derecho internacional no como una colección estática de fuentes, sino como un proceso continuo de diálogo, orientado a influir en el comportamiento de diversos actores. Según este concepto o esta definición, vemos que hay varias características relacionadas a estos instrumentos de carácter no vinculante. Número uno, puede establecer declaraciones de principios que reflejen una visión política o estrategia común. Número dos, puede llegar a establecer lineamientos programáticos o guías que permitan planificar o implementar actividades. Número tres, permite la interpretación de los estándares contenidos en tratados internacionales. El mes pasado, ahora los principios internacionales que permiten esclarecer estas obligaciones internacionales. Por último, y vinculantes, tanto por estados, por organismos internacionales, mecanismos internacionales y organismos internacionales. Algunos ejemplos de estos instrumentos no vinculantes. Instrumento no vinculante negociado por los estados participantes en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Esta fue adoptada mediante resolución 44-228 de la Asamblea General en 1989. Las directrices de Bali, que les mencionaba anteriormente, adoptadas en el año 2010 dentro del ámbito de operaciones del Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas sobre el Desarrollo, que aprobó estas directrices para guiar la elaboración de legislación nacional para proteger los derechos de acceso, siempre de la mano del principio de Río. Estas directrices incluyen 20 fundamentados en 3 pilares identificados en el como el objetivo de estas directrices es llenar vacíos y fortalecer el marco legal interno de los estados en relación a los denominados derechos de acceso. Vemos que muchas de estas directrices, siguiendo esta línea de argumentación, fueron adoptadas por el Acuerdo de Escazú, que creo que es el ejemplo más claro que les puedo poner de cómo evoluciona o esa transición entre derecho blando y su codificación en tratados vinculantes. Otros ejemplos pueden ser las observaciones generales de los que también incluyen importantes avances en el tema. Hablemos específicamente de los instrumentos vinculantes. Un convenio internacional vinculante contiene ciertos elementos que lo caracterizan, entre los que puedo mencionar. Uno es una expresión de voluntad del derecho. Y número 2, tiene que incluir un preámbulo. Especialmente en materia ambiental y de derechos humanos, se han establecido mecanismos para facilitar la implementación y el cumplimiento del acuerdo. Ya no basta solo con establecer la obligación, sino que ahora se establece un marco sustantivo que facilite la verificación del cumplimiento de estas obligaciones. Dentro de CAFTA
Y así tenemos otra cantidad de ejemplos importantes en el contexto internacional. Cuando hablamos de instrumentos internacionales vinculantes, hablamos por excelencia del Tratado Internacional. El tratado es un instrumento que se ubica dentro de la... el instrumento internacional, vinculante, se ubica por excelencia dentro de la categoría de un tratado internacional si es regido, número uno, por el derecho internacional de conformidad con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Recordemos que el 45 se inicia un proceso de codificación importante dentro del marco de Naciones Unidas y se crea una Comisión de Derecho Internacional que tuvo dentro de sus principales o de sus primeras tareas la elaboración de un proyecto que eventualmente desembocó en la Comisión de Viena sobre el derecho de los tratados. Este fue un esfuerzo de 14 años que codificó las prácticas internacionales en materia de celebración de tratados. El artículo 2 de la Convención establece qué debe entenderse por tratado. Es todo acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Ya consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Llámese concordato, estatuto, etc. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados nos dice que es necesario que el Estado realice un acto internacional por medio del cual haga constar su consentimiento para obligarse. Este acto internacional puede adoptar diferentes formas dependiendo de la naturaleza del acuerdo o la naturaleza del tratado y dependiendo también de la regulación interna de cada estado. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, la Constitución delimita qué acuerdos deben ser ratificados por parte del Congreso de la República. Y lo mismo aplica para Honduras y El Salvador. Otras figuras de manifestación del consentimiento, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, ya cuando la nación es vigente, abierto para que otros estados se adhieran, según sea el caso. Un tratado internacional establece un cúmulo de reglas de conducta que son obligatorias para las partes. Estas reglas o estas disposiciones normalmente expresan el compromiso del Estado de comportarse de determinada manera o adoptar cierto parámetro de conducta y por consiguiente, la regla establecida en el derecho consuetudinario, denominada el Pacta Sunt Servanda, fue codificada en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en su artículo 26, según el cual todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. La regla general es que un tratado internacional solo establece obligaciones para y entre las partes del tratado. Como regla general, recordemos que la Convención establece que un tratado no puede vincular a terceros estados o a otros actores internacionales sin su consentimiento. Un tratado internacional generalmente no contempla de manera específica todas las medidas que un estado debe adoptar para dar cumplimiento efectivo a sus obligaciones. Y esto es muy importante porque en la práctica vemos que el Estado, para elegir la forma de cumplir con esas obligaciones internacionales, según su particular tradición, ya sea jurídica, las obligaciones debido a la complejidad de alcanzar abiertas y en un carácter programático, por lo que depende mucho, y aquí es donde ustedes en su rol de juzgadores e intérpretes de obligaciones a nivel interno de los estados juegan un rol muy importante. Debido a este alto grado de discrecionalidad o a la posibilidad de que los órganos ejecutores a nivel interno elijan cómo materializar o cómo van a realizar estas obligaciones. La contrapartida de esta flexibilidad es que un Estado no puede invocar disposiciones de derecho interno como justicia de cumplimiento.
Esto según el artículo 27 de la Convención de Viena. Por último, en relación a este tema, vemos que creada la obligación, se crea la responsabilidad. La violación de una obligación internacional que es atribuible al Estado atrae consecuentemente responsabilidad internacional. Las consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito se encuentran regidas tanto por la costumbre internacional como por disposiciones específicas de tratados en un caso concreto. El derecho, a grandes rasgos, establece las consecuencias, el contenido de la responsabilidad internacional, y cuando hablamos de derecho internacional ambiental vemos que hay un cúmulo de principios que vemos en la charla van perfilando cómo debe remediarse todo el tema de daños en temas de degradación del medio ambiente, pero es un tema que está evolucionando de forma muy rápida. Algunos ejemplos de instrumentos vinculantes, los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, los denominados AMUMA, que son acuerdos jurídicos vinculantes que establecen obligaciones internacionales para las partes. Es importante señalar que algunos de estos acuerdos se encuentran estructurados sobre la base de un tratado de marco, por ejemplo, el Tratado Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que organizar el diálogo, y protocolos específicos, como el Protocolo de Kioto, que ya establecen obligaciones específicas sobre determinados temas. Primero hay un consenso y luego se crean las obligaciones. Y esto tiene su lógica si lo analizamos. Los alcances de naturaleza política no necesariamente van de la mano con la información técnica. Entonces, los acuerdos marco normalmente son negociados por políticos y los protocolos ya por técnicos específicos en la materia. Asimismo, cabe también señalar que algunos publicistas han apuntado que ciertos AMUMAs o acuerdos multilaterales establecen obligaciones tan amplias y programáticas que se parecen a instrumentos no vinculantes de derecho blando. Sin embargo, cabe destacar que estos acuerdos constituyen tratados internacionales propiamente tales y que su forma jurídica no está desprovista de consecuencias legales. A veces la redacción es tan amplia o tan genérica que parece que no va aparejada en ninguna obligación y se ve complementada por protocolos que ya establecen cuestiones más puntuales o específicas. Algunos ejemplos o grandes campos de la regulación ambiental internacional, y voy a ser muy breve a partir de acá porque como van a darse cuenta hay infinidad de temas y necesitaríamos más sesiones para abordar cada uno de estos temas. De hecho, podemos diseñar un curso por tema en específico. Pero hablemos de los grandes campos de acción del derecho internacional ambiental ya codificados mediante tratados. Por ejemplo, todo el tema relacionado a población. Aquí podemos distinguir como problemas que la población humana que excede la capacidad de carga del planeta, la reducción de espacios naturales por vivienda producción, la globalización de enfermedades, el hacinamiento urbano, la pobreza y la identidad cultural, la pérdida de identidad cultural, por ejemplo. Y sobre estos problemas vemos que existen una serie de instrumentos internacionales, por ejemplo, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del 94, celebrada en Egipto, el Programa de Acción de Nueva York, que establece instrumentos, algunos lineamientos relacionados a población y calidad de vida, el Convenio 169, dentro del marco de OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, la Convención Internacional sobre la Protección de Poblaciones en Riesgo y la Convención Internacional sobre la Protección de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de 2003. En temas de biodiversidad, tenemos la Convención Mundial de Diversidad Biológica y sus protocolos, el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, el Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos,
y distribución equitativa de sus beneficios, el protocolo suplementario de Nagoya Kuala Lumpur sobre bioseguridad y responsabilidad por daño producido por organismos vivos modificados. Si analizamos, son temas bastante específicos con obligaciones bien puntuales que no fueron recogidos por la Convención, pero que sí estableció un marco para generar este tipo de consensos. La Convención de la UNESCO del 72 sobre protección del patrimonio cultural y natural de la mundial, la Convención de Bonn del 79 sobre conservación de especies silvestres migratorias, la Convención para la regulación del tráfico de especies silvestres del 73, la Convención Ramsar, Convención relativa a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. En temas de cambio climático global, la Convención Marco de Cambio Climático del 92, el Protocolo de Kioto que les mencionaba, y el reciente Acuerdo de París de 2015. En temas de agotamiento de la capa de ozono, la Convención sobre adelgazamiento de la capa de ozono y afectación de la vida de la Tierra por rayos ultravioleta, la Convención de Viena sobre la capa de ozono, el Protocolo de Montreal que tiene obligaciones específicas para las partes en materia de emisión de gases, en temas de sustancias tóxicas y peligrosas, la Guía de Londres sobre el intercambio de información sobre el comercio internacional de químicos, el Convenio de Rotterdam sobre consentimiento previo e informado sobre el comercio y tránsito de químicos y pesticidas, la Convención de Basilea sobre el control del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, que en su aplicación es sumamente compleja en relación a exportación de material peligroso, la Convención Internacional sobre Responsabilidad y Compensación por Daño conectado con el transporte de sustancias peligrosas por mar. Bueno, también tenemos la contaminación del mar, la contaminación basada en naves, Convención Internacional para la Prevención de Contaminación producida por barcos, la Convención del Derecho de Mar, CONVEMAR, que podemos hacer una maestría solo del derecho de mar, la Convención Internacional sobre Preparación contra la Contaminación por Petróleo, la Convención Internacional sobre la Intervención en alta mar en caso de contaminación por petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también la contaminación basada en tierra, hay un protocolo del 96 que va muy de la mano con el trabajo que realiza la CONVEMAR. También hay una convención específica sobre la contaminación, sobre la prevención de contaminación por vertido de desechos sólidos en el mar. Todo el tema de desechos sólidos que está que está en boca de todos recientemente debido a la complejidad que entraña el manejo de desechos sólidos en la actualidad. Vemos que tomamos la basura y la metemos en bolsas y simplemente la arrojamos sin tomar en cuenta a dónde van a parar estos desechos. Temas adicionales, la Convención de Recursos Marinos, la CONVEMAR, el Programa Regional de los Mares del PNUMA, la Convención Mundial sobre la Regulación de la Pesca de Ballenas, instrumentos sobre contaminación vistos previamente, dentro de los que ya mencionamos. Y por si fuera poco, hay otros campos que se están trabajando actualmente donde la regulación todavía es incipiente, pero en futuros cercanos va a ser abordada, sin duda. Dentro de estos campos tenemos la energía nuclear, el tema de la Antártida, la Luna, el espacio exterior, la contaminación de aguas dulces transfronterizas, que es un tema muy problemático en su aplicación. Tenemos casos, por ejemplo, de contaminación de cuerpos de agua con efectos o daños transfronterizos, la contaminación transfronteriza del aire, que es también un tema muy espinoso, todo el tema de desertificación, los derechos humanos ambientales, que desde 2007 a la fecha tienen un auge importante y que lo vamos a ver cuando trabajemos todo el enfoque de derechos humanos, todo lo referente al derecho penal ambiental
también, y lo referente a comercio y ambiente, que desde el año 99 vemos cómo el tema ambiental forma parte de todas las agendas relacionadas a comercio en la práctica. De ahí que los acuerdos comerciales, que ahora se denominan de tercera y cuarta generación, incluyen disposiciones específicas relacionadas a medio ambiente y cláusulas sociales relacionadas a medio ambiente y contaminación para producción más limpia. Adicionalmente, y por si fuera poco, a todos los que ya vimos, existen acuerdos regionales de carácter multilateral en el sector turismo, por ejemplo, que también guarda relación con medio ambiente. Hay 8 instrumentos a nivel centroamericano. En el sector pesca y agricultura hay 5 instrumentos. En el sector agropecuario, que es también un tema muy espinoso, todo el tema de monocultivos, por ejemplo, azúcar, cómo se usa el agua, todo el tema de palma africana. Tenemos ya 5 instrumentos relacionados a salud. En relación al agua potable, tenemos 4 instrumentos a nivel centroamericano, y en sector medio ambiente propiamente dicho, tenemos hasta 17 instrumentos a la fecha. Ejemplos de estos instrumentos: el convenio constitutivo de la CCAD, que va de la mano del subsistema de integración, que crea un subsistema de integración ambiental, el convenio centroamericano para la protección del ambiente, el convenio para la conservación de la biodiversidad y protección de áreas silvestres prioritarias, el acuerdo regional sobre movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y el convenio regional de cambios climáticos, el tratado constitutivo del Trifinio, El Salvador, Guatemala y Honduras, el DERE-CAFTA, que es un acuerdo eminentemente de naturaleza comercial, con un capítulo dedicado específicamente a medio ambiente, entre otros. Y eso nos lleva al tema de responsabilidad estatal en materia ambiental. Recordemos que la responsabilidad de un Estado deriva de su adhesión al derecho internacional ambiental, y esta se concreta, o la responsabilidad se concreta, cuando el Estado incumple, ya sea de forma voluntaria o involuntariamente, una o más de sus responsabilidades internacionales. Este incumplimiento puede ser mediante un curso de acción sostenido o recurrente, sostenido cuando es una acción continuada en el tiempo, o recurrente en casos similares que se repiten en circunstancias similares, o mediante un curso de omisión, es decir, el Estado omite aplicar o cumplir determinada legislación, también a su vez mediante un curso de acción sostenido o recurrente. Vemos que este tipo de responsabilidad se extiende a lo interno frente a los habitantes, y de ahí la importancia de su rol como juzgadores y controladores de la aplicación de obligaciones no solo nacionales, sino contenidas en tratados internacionales a nivel interno, sino también a lo externo frente a la comunidad internacional. Lo anterior lleva al deber de reparación del daño causado a otros estados, así como a la obligación de cesar inmediatamente el incumplimiento. En próximas sesiones vamos a hablar específicamente del daño y de la reparación, que, como les mencioné la vez pasada, todavía es un tema incipiente. Normalmente, cuando hablamos de responsabilidad, la obligación se fija en algunos tratados o en sentencias y laudos internacionales. Ya es común ver obligaciones ligadas a temas ambientales en laudos arbitrales. Y más adelante también vamos a hablar de algunos ejemplos en próximas sesiones. Y por si fuera poco, tenemos toda la metodología de derechos humanos que ya aborda el tema ambiental como derecho humano y por lo tanto permite el control de convencionalidad. Ya para ir concluyendo, porque creo que ya me está comiendo un poco el tiempo, solo para mencionarles algunas organizaciones globales: la Organización de Naciones Unidas, que tiene 7 órganos principales que trabajan temas ambientales, la Cámara Ambiental de la Corte Internacional de Justicia, de reciente creación. Existen también órganos auxiliares o agencias especializadas en Naciones Unidas,
con responsabilidades ambientales como la FAO, la OIT, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Meteorológica Mundial, la UNESCO, la Agencia Atómica Internacional, el PNUD, UNITAR. Todas estas organizaciones trabajan el tema ambiental porque el tema ambiental es un tema transversal a todos los ejes de trabajo Unidas. Es importante que comentar. Y el Fondo Ambiental Mundial, GEF. Organizaciones regionales que tienen participación o trabajan temas ambientales, la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya vamos a analizar el tema de la opinión consultiva de 2017. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya está trabajando también muchos temas ambientales. De hecho, tienen una compilación sobre el derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, muy interesante. El SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, que aborda el tema ambiental a través de la reunión de presidentes, el Consejo de Ministros, el Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia, el Comité Consultivo, etcétera, las secretarías, el Comité Regional de Recursos Hídricos, el Foro Centroamericano y Republicano de Agua Potable y Saneamiento, la Comisión Internacional y el Plan Trifinio, etcétera. Otras organizaciones que trabajan temas ambientales, secretarías de asuntos ambientales creadas mediante acuerdos comerciales, por ejemplo, la de NAFTA, que trabaja para México, Canadá y Estados Unidos, y CAFTA, la Secretaría de Asuntos Ambientales, que trabaja para Centroamérica y República Dominicana. Adicionalmente, hay secretarías como esta para Panamá, Colombia y Perú, de modo que si vemos todo en su conjunto, es una cantidad de instrumentos y obligaciones que existen a nivel internacional importante que podamos conocer o por lo menos tener en mente de cara a la aplicación de legislación a nivel interno en cada uno de los países. Por último, algunos tratados abren espacios para que organizaciones no gubernamentales y ciudadanos puedan participar en cumplimiento o implementación de los tratados mediante participación, acceso a la información, amicus curiae, participación en investigaciones, monitoreos o producción de políticas, y abordando el tema de la legitimación procesal, que es un tema relacionado a los derechos de acceso, para hacer valer o reivindicar derechos humanos relacionados al medio ambiente o reivindicar el derecho humano a un medio ambiente ya de forma específica. Otros ejemplos de tratados relevantes para el derecho internacional medioambiental son todos los tratados de derechos humanos. Vemos que con el advenimiento de la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos se ha intensificado la codificación de los derechos humanos y hay un cambio de paradigma del 45 a la fecha, donde pasamos de un enfoque eminentemente estatal a un enfoque eminentemente pro persona en el derecho internacional. Mediante este enfoque, el individuo juega un papel cada vez más importante a nivel internacional, a tal punto que hoy ya se puede hablar del individuo, de la persona humana como sujeto del derecho internacional. Esto representa una verdadera revolución copernicana, vale la pena el uso del término, que ha llevado a redefinir el concepto mismo de la soberanía del Estado. Hoy por hoy el término soberanía no es lo mismo que en 1636 o incluso en 1920. Y vemos cómo ha evolucionado el tema de legitimidad, fundamentalmente en cuanto a la reivindicación de derechos. Y vamos a hablar específicamente de derechos humanos y medio ambiente. No me voy a meter mucho en esto hoy, porque es un tema muy interesante. Y creo que lo voy a dejar por acá por razón de tiempo, para que nos queden unos 10 minutitos para preguntas. Y yo le daría la palabra a la Máster Romero para que me cuente. Muchas gracias por todos sus aportes.
En este momento, bueno, solamente va a recordarles a los participantes y a las participantes que nos acompañan que está el link, que está repitiéndolo el ingeniero Morales para que ustedes ahí, ¿verdad? Registren la asistencia a este tercer webinario. Vamos a abrir el espacio para sus comentarios, sus preguntas, ¿verdad? Aportes a la ponencia de tal forma que sea enriquecedor este espacio. Por acá tenemos una consulta de Oscar Palencia y también procederemos, si ustedes gustan, a que puedan interactuar. Vamos a abrir el micrófono para que quien quiera participar, ¿verdad? Y tenga micrófono lo pueda hacer. Mientras levantan la mano, voy a proceder, maestro, a leerle la primera pregunta de Oscar, quien nos dice que lo felicita por su ponencia y que su interrogante es: ¿qué instrumentos internacionales ambientales existen si se regula sobre el espacio exterior? Nos menciona él. Y como les comento, si ustedes ahí quieren participar, pueden levantar su mano para que los habilite mi compañero, el ingeniero Roberto. Excelente pregunta. La verdad que uno pensaría que la Luna, que no hay tratados específicos sobre la Luna o el espacio exterior, pero sí los hay. Está el acuerdo que gobierna las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes. Es un acuerdo internacional que buscaba limitar a las partes sobre el uso que le pudieran dar a la Luna. Es un acuerdo que al final se quedó en poco y nada por el número de estados que lo ratificaron. Hay otro acuerdo que también sobre el uso del espacio extraterritorial, no tengo a la mente el nombre ahora, que fue suscrito por Ecuador y Colombia y no recuerdo quién es más, pero tenía algún intento de regulación. Lógicamente, como no fue un acuerdo de alcance mundial, no tiene ninguna relevancia en cuanto a regulación en temas de espacio y el uso de la Luna. Sin embargo, yo no descartaría que en el futuro cercano exista algún acuerdo específico de alcance mundial en relación al tema. Perfecto, muchas gracias. Veamos si habilita el micrófono la participante. Leslie Mabel. ¿Se me escucha? Se le escucha perfectamente. Buenas tardes, mi nombre es Leslie Nolasco. En este momento estoy en el juzgado de paz del tránsito. Me llama la atención la cantidad de convenios y todo, pues, lo que se puede como una herramienta, todo lo que se tiene para poder proteger el medio ambiente. Sin embargo, vemos cómo se vulnera cada día, tanto por los ciudadanos como que también por las autoridades no existe una protección. También me quiero referir al derecho referente a las aguas transfronterizas, especialmente en Guatemala, con el problema que se da con las minas y el peligro que existe de que esas aguas se contaminen en el río Lempa, que es prácticamente el río que abastece de agua al país. ¿Cómo pasaríamos si eso sucede? ¿Qué podemos hacer para que no se dé? Gracias, excelentes comentarios. Y de hecho, si lo analizamos, no es que el problema no es la ausencia o falta de regulación, el problema va más por temas de aplicación y cumplimiento de legislación ambiental.
que sigue siendo un reto a nivel regional, no solo a nivel centroamericano, sino a nivel latinoamericano. Y hoy por hoy ya existen varios mecanismos para reivindicar o hacer valer estos derechos. Por ejemplo, CAFTA tiene un mecanismo relacionado específicamente a temas de aplicación de legislación ambiental. Lo mismo hay un mecanismo en Panamá, en Colombia, y todo de la mano o relacionado a temas comerciales. El tema de contaminación transfronteriza es un tema sumamente complejo. De hecho, la razón de que hoy por hoy exista una sala o una comisión específica para derecho ambiental dentro del marco de la Corte Internacional de Justicia responde a esto. Ejemplos como el caso de Río Lempa, que mencionaba la compañera, eventualmente podrían llegar al marco de la Corte Internacional de Justicia debido a la complejidad que entraña. Por ejemplo, todo el caso de Río San Juan, también entre Nicaragua y Costa Rica, que llegó a la Corte Internacional de Justicia. Y vemos que la Corte ya está adoptando lineamientos o criterios verdes en función de los principios reconocidos por la comunidad internacional. Todo el tema de daño transfronterizo es un tema sumamente complejo que no necesariamente puede ser resuelto mediante la diplomacia, que es el método tradicional de resolución de conflictos en el ámbito internacional. Así que yo no descartaría ver temas relacionados a contaminación de cuerpos de agua en un futuro cercano en el marco de la Corte Internacional de Justicia. Muchas gracias por su respuesta. ¿Tenemos alguna otra intervención? ¿Alguien quiere aportar algo, intercambiar algún comentario con nuestro ponente o vamos finalizando en caso de no haber otro comentario o pregunta? Iríamos cerrando la actividad. Tal vez solo para concluir, yo sé que fue mucha información la que les compartimos hoy. Yo estoy enviando ahora a la licenciada Romero la presentación para que la pueda poner a su disposición y que puedan familiarizarse un poco o darle una lectura adicional a todos los instrumentos internacionales que existen. Es un listado únicamente indicativo. Seguramente dejamos alguno por fuera, pero creo que les podría servir de referencia a la hora de ubicar algún instrumento o regulación internacional en la materia. Excelente, muchas gracias. Entonces vamos a compartir a los correos de la ponencia que usted nos va a facilitar. Y quizás solamente para ir cerrando, estimado ponente Marco Tulio, quizás de mi parte solamente consultarle, ¿verdad? Que dentro de toda esa gama que usted ha mencionado, de todos los instrumentos internacionales que a nivel centroamericano, de lo que usted punteaba sobre el cambio climático, a nivel centroamericano, si hay algún país que resalta sobre el cumplimiento para que los demás países pudiéramos retomar esas buenas prácticas que nos pudiera usted ahí compartir sobre ello. A nivel centroamericano, Costa Rica. Costa Rica, sin duda, tiene el liderazgo en temas ambientales y ellos tienen una comisión específicamente para cambio climático que, bueno, está produciendo no solo información, sino está trabajando algunos temas muy puntuales. Y creo que Mario les podría complementar esa información la próxima sesión. Muchas gracias, perfecto. Bueno, y agradecer, ¿verdad? Siempre a la Secretaría de Asuntos Ambientales, agradecerle a usted el tiempo, Marco Tulio, excelentes todos los aportes que usted nos ha brindado. Tuvimos un poquito de fallas que identificábamos por acá también, pero sí, se va un momentito el audio, pero se desarrolló perfectamente y también se proyectó su presentación. Bueno, y solamente antes que finalicemos, recordarles que se registren en el formulario que les ha compartido Aula Virtual y para que ustedes tomen nota en sus agendas y sigan con la secuencia del ciclo a fin que después de participar, ¿verdad? En los 10 les podamos
la Escuela de Capacitación Judicial, en coordinación con la Secretaría de Asuntos Ambientales, brindarle su diploma de participación por el esfuerzo de sumarse a las 10 conferencias en línea. Para que ustedes tomen nota, la próxima la tenemos el 24 de mayo, siempre de 2 a 3. Y el tema que van a desarrollar pues nuestros ponentes es la evolución de los principios ambientales. Así que nos estaremos viendo en esa ocasión, y previo a despedirnos, si nuestra señora concejal, Máster Verónica, está por ahí conectada y quiere dar algunas palabras para previo despedirnos, pues le concedería la palabra. Ok. Bueno, entonces, eso sería todo. Marco Tulio, agradecerle, y también a todas y todos que se han sumado a esta tercer webinario, ¿verdad? E invitarles y exhortarles a que se sigan sumando a los que faltan, a los 7, para que podamos de una manera conjunta, de manera exitosa, terminar este esfuerzo académico que hemos hecho. Así que si no hay más dudas y comentarios, quedaríamos por acá para cerrar de manera puntual y agradecerles por su participación y desearles una feliz tarde. Muchas gracias, Marco. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde a todos y a todas.